Yo creo que no es hoy cuando se han olvidado las estructuras económicas. Hacía mucho tiempo que se estaban olvidando. Y hoy nos damos cuenta porque tenemos un retraso de haber olvidado nosotros algunas cosas que ya las dijo Marx hace casi 2 siglos, y una cosa es que Marx dijera muchas tonterías, porque las dijo, y otra que no dijera grandes verdades, porque también las dijo. No se pueden rechazar globalmente una cosa sin... Bueno, y Marx puso, me parece a mí, muy en evidencia que nuestro sistema económico, el capitalismo, que era más suave entonces que hoy, quizá, pues es injusto, irracional e inhumano. Irracional porque nos llevan además a un consumo que no nos hace felices. Injusto porque aprovecha todo el trabajo para distribuir mucho más en el capital que en el trabajo. Y inhumano porque con tal de crecer no le preocupa en absoluto que la gente se muera de hambre. Y si puede tener niños trabajando, mejor, aunque sean esclavos, porque les pagarán menos. Entonces eso hay que recuperarlo. Sí hay algo natural, más que una condición, es una mala inclinación natural. Yo cito mucho una frase del Nuevo Testamento, nada menos, que dice, de la carta a Timoteo, capítulo 6, verso 10, creo que es, la raíz de todos los males es la pasión por el dinero. Y te encuentras que esta frase ya la habían comentado desde Teresa de Jesús, que estamos en su centenario, Lutero, por otro lado, algunos padres de la Iglesia. Cuando el hombre se deja arrastrar por esa pasión, se vuelve realmente ciego, inhumano, y no hay nada más que la obsesión del máximo beneficio, y aunque tengas mucho, quieres tener más y quieres tener más. Esto es lo que no comprendo, cómo la Iglesia no ha insistido mucho más en eso. Atrapados, Santa Teresa decía, cegados, a los ricos, dice, sus hechos les tienen ciegos. Y entonces, bien, brota de ahí ese afán de tener más, de tener más, de tener más, y encima, toda esta gente que deberían ser, con palabras de San Juan Crisóstomo, no mías, considerados como ladrones, porque San Juan Crisóstomo dice que aquel que es muy rico, o es ladrón, o es hijo de ladrón. Después podemos explicar por qué y en qué sentido. Pues en lugar de ser considerados así, resulta que los ricos gozan de aprecio social, de aplauso, de una mirada como si fueran los grandes, los que han sabido triunfar en la vida, y ahí tienes la revista Forbes, que cada año publica, bueno, tienen ustedes a Slim por ahí, y nosotros tenemos a Mancio Ortega, y a mí lo que me hace gracia es que la prensa española, cuando da la lista de Forbes de cada año, dice, ya hay 2 españoles entre los 10 primeros, o el que estaba al cuarto pasaba al tercero, como si eso fuera un mérito en lugar de ser una vergüenza. Es decir, como en todos nosotros está la pasión por el dinero de una u otra manera, pues algo que decía otra persona que es Berlusconi. Berlusconi decía, a mí me votan porque me tienen envidia. Y estaba muy bien dicho, y siendo como esto, por la vergüenza como ha sido, ganaba las elecciones. Y con los ricos pasa eso, les tenemos envidia y queremos acercarnos a ellos votándoles, admirándoles, etc. ¿Y por qué he dicho lo de San Juan Crisóstomo? Que eso es importante. Porque los padres de la Iglesia enseñan que el hombre no es dueño de lo que posee, sino solo administrador. Todas las riquezas que hay en el mundo son de Dios. Y entonces, el primer objetivo de Dios al hacer esta creación es que los bienes de la tierra sirvan para todos los hombres. Ese es el derecho primario. Lo que nosotros llamamos propiedad privada no es un derecho primario, que es lo que cree el sistema económico nuestro, sino que es un derecho secundario. Y tiene vigor en tanto en cuanto contribuya a que todos los hombres lleguen a poseer los bienes de la tierra. Por consiguiente, cuando uno ya tiene sus necesidades dignas y suficientemente satisfechas, decían los padres de la Iglesia, todo lo demás que tenga deja de ser suyo. Deja de ser suyo y pasa a ser de lo que lo necesita, de los pobres.
Y por eso en aquella economía, que no era una economía productiva como la nuestra, ni muchísimo menos, sino solo pues de tierra, pero decían, cuando das al pueblo una limosna no haces un acto de caridad, sino de justicia, no le das de lo tuyo, le devuelves lo que es suyo. Por consiguiente, el que es muy rico, el que tiene mucho que le sobra, pues es un ladrón. Está quedándose lo que es de otros. La justicia es una palabra que puede tener 1000 definiciones. Una más sencilla es el respeto debido a la dignidad de todos los seres humanos. Un respeto que ha de ser personal, pero debe ser también social o estructural. Todo ser humano es hijo de Dios y tiene la dignidad de ser hijo de Dios e imagen de Dios. Por eso, en la Biblia, ya en el Antiguo Testamento, la palabra que más define a Dios es la justicia. Una justicia que brota de que Dios es misericordioso, ¿no? Pero precisamente porque es misericordioso quiere que la dignidad y la imagen de Dios, de todos los seres humanos, sea respetada. Y entonces, la justicia y el derecho, una expresión muy típica del Antiguo Testamento, que se repite incluso en hebreo, Sherakai, Mishpat, todo eso es el respeto a esa dignidad de los seres humanos, que empieza por las necesidades más elementales del pan de cada día, y luego continuará en el perdón y el respeto y en otras cosas. Eso es lo primero que Dios quiere, y eso es la justicia. Pues la justicia social es, dado que los hombres somos enormemente sociales, no podemos vivir solo, y cada acto nuestro, por individual que sea, tiene una repercusión social, por poner un ejemplo bien simple, que se ha puesto otras veces, del mismo modo que si yo estoy en una habitación con otros respirando, mi respiración estropea el aire de los otros y la de los otros estropea mi aire, pues bueno, la justicia social quiere decir, como todas nuestras acciones humanas tienen una repercusión social, hay que procurar entonces que eso que llamamos las estructuras de la convivencia, que son leyes, pero son también valores admitidos, visiones culturales, que todo eso sea lo más justo posible. No solo leyes, las leyes son aquí muy importantes, ¿no? Pero también con esa mentalidad típica pues, del individualismo norteamericano, el que es muy rico es porque él se lo ha ganado, donde domine este valor no puede haber justicia social, porque es un valor falso. Pues bien, según dice Piketty, o Piketty, como se pronuncia, que a mí me sorprendió porque creía que no, él dice que en sus orígenes la economía era la ciencia que pregunta por qué hay mala distribución y cómo distribuir bien. Y pone ejemplos de la época, bueno, pues, de Malthus, Ricardo, Adam Smith, todo eso. Entonces el sentido de la economía era buscar eso. Luego eso cambió y en lugar de ver cómo disminuir las desigualdades y hacer que haya más igualdad, se convirtió la economía en el arte de enriquecerse. Y sobre esto yo se lo voy a decir porque me sorprendió mucho cuando lo descubrí por primera vez. El gran Aristóteles, el gran filósofo en su política, distingue entre dos cosas. Dice, hay economía y crematística. Economía es el arte de ver cómo lo que hay puede llegar a todos, administrar los bienes de la tierra. Crematística es el arte de ver cómo uno se enriquece, personal, individualmente. Y entonces, lo que hoy llamamos economía y se enseña en las escuelas de economía, no es economía, es crematística. Aristóteles pone un ejemplo, que entre nosotros se ha repetido, yo lo conozco, el médico. El médico puede, abusando del dolor del enfermo, recetándole unas medicinas falsas o haciendo una operación inútil, puede enriquecerse. Eso es pura crematística. Aquí no hay ninguna administración de la salud, de los bienes de la tierra, etcétera, etcétera. Ojalá se lo dieran, pero son muy pocos los que se lo dan. También es comprensible que en una sociedad y en una situación como la actual, donde los jóvenes tienen tan poco horizonte, pues el pensar a ver cómo yo arreglo mi vida, porque claro, los jóvenes que además
tiene que buscar una pareja, fundar una familia, y hay unos intereses que son legítimos en este punto. Ojalá que al menos aquellos que son jóvenes cristianos se plantearan y supieran decir, bueno, vista la experiencia de los que sufren mucho más que yo, pues está bien que yo mire una carrera para que pueda ganarme honestamente la vida, pero ojalá tenga un sentido también de cómo puedo servir a la sociedad y sobre todo a aquellos que son los desfavorecidos de la sociedad. A ver, yo conozco un economista, que es más bien del sistema, digamos así, pero que él mismo reconoce, este sistema no nos ha hecho felices. No solamente por aquello de aquel serial venezolano, los ricos también lloran, sino porque realmente solo queremos más y más y más y no tenemos momento ni para parar, ni para respirar, ni para admirar otras cosas de la belleza del mundo, etc. Entonces, este es un punto importante. Pero además hay otra cosa aquí, que siempre que me preguntan por la felicidad, a mí me gusta decir. Hoy en día está muy de moda hablar de la felicidad. Y si uno quiere ganar dinero, basta que escriba un libro, Cómo hacerse feliz, y seguro que será un éxito de ventas. Esto, a mi modo de ver, es un síntoma de que no somos nada felices. Por otro lado, este mundo pagano, que ya no tiene ideales más allá de los de nacimos para consumir y no vivimos para otra cosa, pues pone la felicidad muchas veces en el consumir más, en el tener más. Y el Nuevo Testamento y el Evangelio enseña que, en primer lugar, la felicidad en esta vida es inalcanzable. Segundo, lo que sí que se puede alcanzar y se debe buscar en esta vida es vivir con un sentido y con paz. Y entonces, a la larga, la gente que ha descubierto a los pobres, que se ha dedicado a ellos, termina descubriendo que allí tiene su vida mucho más sentido y ellos mucha más paz que si viven solo para tener más, para ganar más, para estropear al otro, para pisar al otro, etcétera, etcétera. Pues hombre, me gustaría que entre las cosas que he dicho ya se pudiera entender, ¿no? Un teólogo que es sobre todo cristólogo, que en Cristo ha descubierto no solamente el Jesús que luchó por todas las víctimas de la tierra, sino al Dios de los pobres, que es el Dios que revela a Jesús, sabe plantear cómo la teología y los pobres pueden tener algún empalme, y entonces aquí se cae en la cuenta de que ese empalme han de hacerlo las ciencias sociales y la economía. Cuando la única pregunta, no sé si la única, pero la más importante era ¿por qué hay algo en vez de nada? Pues la mediación para resolver teológicamente esto podría ser la filosofía. Pero cuando la pregunta cruciante para quien ha encontrado a Dios en Jesús, ¿cómo hay tanto sufrimiento en la tierra? Cuando la pregunta cruciante es esa, entonces hay que buscar las causas del sufrimiento. Y el teólogo dialogará con la economía, como dialoga también con la psicología, y con todas las ciencias que puedan ayudar a aminorar el sufrimiento humano, sobre todo el sufrimiento más injusto. Y entonces, aunque a muchos llama la atención, yo he subrayado y tengo analizado en otro sitio, ¿cuántas veces en el Nuevo Testamento sale la palabra economía? En el Nuevo Testamento y en los padres de la Iglesia, en San Ireneo. Y lo que suele decir la gente por ahí, esta es una palabra antigua que antaño significaba otra cosa y de lo que significa hoy. Pero si contextúas los textos del Nuevo Testamento, no significa otra cosa. La economía es la manera como Dios administra su creación. Y nuestra economía es la manera como administramos, explotándola, administrándola bien, esta creación. La única diferencia es que, viendo los textos del Nuevo Testamento, Dios administra su creación abajándose Él y desde la bondad para todos. Y el hombre administra esta creación ensalzándose Él y sin corazón ni misericordia para con nosotros. Pero la palabra economía está ya bastante presente en muchos textos del Nuevo Testamento. La primera de todas, si el único valor es el propio enriquecimiento, la propia acumulación, la autoafirmación, que es lo que por ahí domina. Ese no es el único valor, es un valor secundario y además que tiene sus límites.
Y todo lo demás va en torno a eso, me parece, porque los valores que brotan de ahí, como antes hemos dicho, son la admiración de esa gente, la pleitesía a esa gente, y eso tampoco tiene sentido. Y luego habría que hacer otra pregunta a aquellos que además de ser muy ricos son católicos, de decir, bueno, ¿cómo tienes tú la conciencia tranquila con esa fortuna que tienes? Aquí en mi país, yo no digo el nombre nunca, pero un señor que es una de las grandes fortunas de España, al que se le calcula una fortuna de 36.000 millones de dólares, un día apareció en la prensa, con grandes letreros, fulano de tal ha dado 20 millones a Cáritas. Haciendo los cálculos te das cuenta de que 20 millones no es ni la milésima parte de su fortuna. ¿Y que esto ya sirve para tranquilizar su conciencia? Pues no. Porque hay otros, y aquí vale la pena citar aquel pasaje del Evangelio, este da 20 millones, y así como aquellos del Evangelio daban monedas gordas para que sonasen bien, esto sale en el periódico para que suene bien, pero Dios sabe que hay otros que están dando toda su vida y estos no aparecen. Muy escandalosa, sí. Y no solamente pasa en México, en mi país pasa también. No quizás en el mismo grado de México, pero vamos, la corrupción que nosotros tenemos, la pérdida del sentido de honestidad elemental. Una vez por televisión hace ya años se descubrió un caso de corrupción aquí de, bueno, dos políticos que le pagaban al otro, querían corromper a otro y le ofrecían, no recuerdo la cifra, ponle 1 millón de euros, 2, y uno de ellos preguntaba por qué será necesario para la operación que querían hacer. Pero bueno, aceptará. Es una parte de algo que está más amplio en el Evangelio. En el Evangelio los dos protagonistas, cuando uno lee el Evangelio por primera vez, se encuentran pobres y enfermos. Y Jesús anda siempre con unos y con otros. Por lo tanto, es decir, Dios, tal como se revela en Jesús, de entrada está con aquellos que son las víctimas de esta situación. Víctimas por una desgracia, una enfermedad, víctimas porque no tienen valedor, eso es una expresión que sale mucho en la Biblia, todo eso, el huérfano y la viuda, y son los que no tienen quien les defienda. O víctimas porque han sido explotados, como pasaba ya en tiempo de Jesús, por los tributos del imperio y del templo y cosas de ese género. Entonces la opción por los pobres, a mí me gusta ponerla en ese marco más amplio, opción por las víctimas. Toda aquella persona, hace poco murió una religiosa que yo conocía, bueno, sin nombre, desconocida, se ha pasado 40 años en Egipto curando quemados, curando enfermos de esto. Bueno, esta no sabría mucho de la opción por los pobres, pero la ha vivido hasta el fondo, con aquellos pobres enfermos. Toda aquella persona que vive sirviendo a las víctimas de esta tierra, esa estaría en la opción por los pobres, no necesita más definiciones. Pues sí, esa es una buena pregunta que yo procuro hacérmela, y cuando he hecho mi teología he pensado, a ver esto, cómo puedo ayudar a los pobres, no sé si lo he acertado, porque eso es otra cosa. Y luego, por ejemplo, para descansar, porque evidentemente necesitamos descanso, disfrutar de la naturaleza, contemplar todo eso, pero este descanso que voy a tener ahora servirá para que luego yo trabaje con más intensidad a favor de los pobres. Este afecto, que ojalá encontráramos todos en la casa, en la familia, con la mujer, me capacita y me da más energía para luego poder servir. Es decir, una cosa que es muy bíblica, todo aquello que tenemos, no solo el dinero, todo aquello que tenemos es para los demás, no es para que lo tenemos nosotros. Y por tanto esto vale de la riqueza que tengamos, pero también del talento que yo tenga, de las capacidades que yo tenga, de escribir o de cantar, y de los afectos buenos que yo tenga, etcétera, etcétera. Bueno, es importante porque esto es para todos los cristianos. No, parece que a los laicos es una cosa que las cosas que tocan a la Iglesia no les tocan a ellos, ¿no? Si uno no es miembro de la Iglesia, esto es importante para él. Además es importante porque desgraciadamente una buena parte del clero todavía no está en esta línea. Y entonces por lo menos que haya muchas voces de los laicos que les obliguen a ir cambiando. Y luego yo creo que después de las cosas que ha dicho este Papa, este sistema mata.
así lo ha dicho, nuestra economía mata, y matar es pecado. Bueno, pues vemos aquí cómplices de muchas muertes, y esto... Así que a ver si los católicos, cristianos, yo creo que esto se lo toman muy en serio. Lo que aporta como novedoso, por supuesto, no es el resumen que yo hago del libro de Piketty, que aunque me lo examinaron los economistas y me dieron el aprobado, como dijo en el prólogo, para ponerlo en el libro, sino que la lectura de Piketty a mí me fue sugiriendo una serie de reflexiones totalmente teológicas. Si la igualdad, dice Piketty, que es el objetivo de la economía, la igualdad es la palabra más sagrada para la teología, porque igualdad expresa que somos todos hermanos, porque somos todos hijos de Dios. Entonces, por ahí, la reflexión teológica que hago después sobre la igualdad me parece que es, vamos, de una cosa de la que estoy contento. Y con la igualdad tiene que ver también la concepción de la persona, porque la persona no es solo el individuo, como decía el gran filósofo Mounier, la persona es yo y el tú a la vez, o yo y nosotros a la vez, ¿no? Otra reflexión de esas, y con este tema ya de la igualdad y la economía tiene mucho que ver la historia. Y entonces resulta que la revelación de Dios cristiana es la revelación de Dios en la historia, que es lo que añade a las otras revelaciones, que seguramente son del Espíritu de Dios también. Me gusta hacer un mapa así, quizá demasiado simple, pero bueno, en Oriente Dios se revela en lo más profundo de la persona, en el hinduismo, los Upanishads, todos esos. En todo lo que fue la Amerindia, quizá Dios se revelaba mucho en la naturaleza, la Pachamama, el Padre Sol y también en los indios de Norteamérica. Y estas dos cosas son imprescindibles. Pero a eso además el cristianismo añade, en el Dios de Jesucristo Dios se revela en la historia. Y entonces una atención a la propia intimidad o una atención a la naturaleza, por bonita que sea, sin atención a la historia, está dejando fuera algo fundamental de la revelación de Dios.